Bueno, quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a todos los que han trabajado en este evento, a quienes nos reciben en este magnífico lugar, es un hotel extraordinario para la región, a la provincia, que realmente ha hecho un esfuerzo muy importante, a todos los que cuidan de este parque, gracias también a los que están aquí presentes, a todos los magistrados y magistradas, jueces y juezas federales de la región, todos los que están trabajando en el ambiente que hoy nos acompañan. He tenido oportunidad de hablar con muchas organizaciones no gubernamentales y muchos chicos muy jóvenes que también están aquí para participar. Nosotros vemos esto como una fiesta y lo hemos recorrido, estamos haciéndolo en todos los distintos lugares del país. No tiene mucho que ver con lo judicial, tiene que ver con una idea que nosotros tenemos que va mucho más allá de lo judicial y por eso estas conversaciones. Pero me parece que es importante que ustedes tomen conciencia de que están en una provincia donde lo ambiental es muy importante. Yo creo que es una de las provincias líderes a nivel nacional. Líderes porque tienen un ministerio de cambio climático. Líderes porque tienen una política ambiental que no es una política del gobierno de turno, es una política de Estado. Yo hace muchos años que vengo y veo que continúa de un gobierno a otro, y esto es un modelo. Y lo digo no por quedar bien con la provincia, sino porque creo firmemente que el país federal debes empezar a hacerlo en todos los ámbitos y una de las maneras es que mostremos que en el interior se hacen cosas que en Buenos Aires no se hacen, como la ley de humedales. Es importante que nosotros mostremos desde el interior del país hacia los grandes centros de decisión que se hacen actividades muy importantes y que a veces la vanguardia no está en Buenos Aires, está en el interior. Entonces, empecemos a sentirnos un poquito más orgullosos, no miremos tanto lo que durante toda la historia de la Argentina se hizo, ¿no? Que es este centralismo tal vez tan excesivo. Creo que tenemos que sentirnos un poco más orgullosos y por eso nosotros, con este grupo que ustedes vieron, que es tan lindo, con gente muy dedicada, tanto hombres como mujeres, tan dedicados, hemos recorrido el país y siempre por el interior. Entonces, creo que este es el primer mensaje. Lo que queremos transmitirles es algo que va mucho más allá del derecho. Entonces, queremos explicarle un poco, porque a veces hay una visión de que el problema ambiental o lo ambiental es algo jurídico y realmente es mucho más que eso. Entonces, la función mía ahora va a ser tratar de explicarles un poco el panorama más amplio y cómo nosotros entendemos qué es lo que hay que hacer en el mundo de hoy. Lo primero es entender una macro tendencia, es decir, una tendencia que viene desde la revolución industrial hasta ahora, que es el modo en el cual nosotros hemos vivido en toda la humanidad durante los últimos 200 o 300 años. Y ahí es donde nosotros decimos hay un fin de ciclo. ¿Por qué hay un fin de ciclo? Porque todas las tendencias que se originaron en la revolución industrial y que marcaron el progreso de la humanidad están hoy en un límite. ¿Cuáles son esas tendencias? Nosotros siempre tratamos de ser claros para que todo el mundo pueda entender y podríamos identificar 4 o 5 tendencias claves. La primera es que venimos desde un momento inicial de pureza a otro de contaminación. Si ustedes analizan lo que era la humanidad, el planeta, hace 300 años y lo que es ahora, vamos a encontrar que está todo contaminado. Es decir, están contaminados los ríos, están contaminados los mares, están contaminadas todas las áreas de la naturaleza,
pero también está contaminado el paisaje. Es algo interesante lo que ustedes hicieron aquí en la provincia, que ayer me explicaban, esta idea de cielos oscuros, porque muchos no se dan cuenta que no podemos ver el cielo de tanta iluminación que hay. Entonces, oscurecer para ver el cielo es algo interesante y nos hace entender que el paisaje también está contaminado. Lo que vemos todos los días está contaminado. Es decir, si nosotros recorremos hoy cualquier ciudad de la Argentina o del mundo, vemos que está muy contaminado visualmente, auditivamente. Bueno, todo ha dejado de ser natural. Primer tendencia. Segunda tendencia. Nosotros pasamos de una biodiversidad o diversidad generalizada a la homogeneidad. Si ustedes ven y se ponen a pensar un poquito lo que era la naturaleza hace 200 o 300 años, había muchísimas más especies naturales, vegetales y animales que las que hay hoy. Esto es una tendencia indiscutible. Nadie hoy la discute. Hoy tenemos muchísimos menos animales, especies animales y vegetales que hace unos años atrás. Y esta tendencia va en aumento. Pero no es solo homogeneidad en el campo de los animales o de los vegetales, también es en el campo cultural. Y esto es algo que yo insisto porque no nos damos cuenta de lo que pasa. Nosotros somos mucho más homogéneos culturalmente que hace 200 años, donde había diversidad. Los guaraníes tenían una identidad, pero en el mundo había muchas identidades. Hoy estamos en sociedades donde todos hacemos lo mismo. Los adultos nos comportamos de manera muy homogénea, a pesar de que creemos que somos libres. Pero todos buscan los mismos celulares, buscamos las mismas películas, buscamos todo lo mismo. Aquí, en Buenos Aires, en China, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, somos cada vez más homogéneos. Y los niños mucho más, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque los niños nuestros son cada vez más parecidos en lo que hacen a los niños de otros países. Juegan los mismos jueguitos, ven las mismas figuritas en mismos sitios de internet. Esta homogeneidad es también urbanística. Es muy fácil ver hoy las ciudades antiguas. Son diferentes unas de otras, pero la parte moderna de todas las ciudades es igual. Yo digo, no vale la pena viajar demasiado para ver el centro de todas las ciudades porque son todos iguales, las mismas marcas, los mismos shopping. Entonces, vamos también a una homogeneidad cultural que en gran medida tiene que ver con el control social. Piensen ustedes que nuestros niños están aisladamente conectados. Es decir, están conectados unos con los otros, pero aislados humanamente. Están cada vez más encerrados en sus sitios. Y esto significa control social. Yo les decía hoy a los chicos que nos visitaron, usen la tecnología, pero sean conscientes de que ahí hay control social. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros vemos que un niño visita una página web y luego le vienen otras similares, y ve una película y le vienen otras similares, y está participando en Instagram y ve todo lo que recibe, lo lleva siempre a un lugar donde lo que hay es confirmación de lo que ya piensa. Y además expone totalmente su privacidad. Entonces ese niño dentro de 30, 40, 50 años irá a pedir un préstamo y le dirá, no se lo doy porque ustedes cuando eran jóvenes hicieron tal o tal cosa. O no va a pagar más el seguro, va a pagar el seguro más caro porque su código genético que está en internet me indica que usted se va a enfermar. O no consigue ese trabajo porque en YouTube hay una declaración o una fiesta en la cual participó. Esto es una realidad hoy. Entonces,
usen la tecnología, pero cuidado. Todo esto es un sistema muy complicado en el cual estamos viviendo y pasamos entonces de la diversidad a la homogeneidad. Homogeneidad en la naturaleza y en la cultura. Dos tendencias. Tercera tendencia que es también muy importante. Pasamos de un equilibrio a un desequilibrio. Es decir, la naturaleza tiene un equilibrio sistémico y lo tenía muy ordenado, porque hay estaciones, por ejemplo, invierno hace frío, verano hace calor. Esto cambió. Hoy empezó el desequilibrio por la acción humana. Entonces hoy vemos que muchas veces cuando debería hacer frío hace calor, o los inviernos ya no son tan importantes como antes. Y uno puede decir, bueno, a mí no me interesa, sí, pero, por ejemplo, un fabricante de ropa de invierno siente los efectos. Digo para los que piensan que la economía y el ambiente están divorciados. Si no mejoran el ambiente van a perder dinero. Porque cuando yo era chico se usaba esa ropa muy gruesa, porque hacía mucho frío. Todos los fabricantes de esa ropa quebraron. Ya no hace ese frío. Y así vemos hoy en Europa ríos que están con poca agua y entonces quiebran las empresas que hacen los cruceros en los ríos. Entonces, todo este desequilibrio que se está viendo producto de la acción humana sobre la naturaleza está haciendo que tengamos tormentas más fuertes, huracanes más fuertes, inundaciones, sequías, desertificación. Entonces hay un desequilibrio constante en la naturaleza y a veces eso produce shock, produce otro equilibrio, lo llama equilibrio homeostático, es decir, la naturaleza produce un sacudón y pasa a otro equilibrio. Por eso decimos que la pandemia fue un desequilibrio sistémico, es decir, lo que antes era una enfermedad del mundo animal pasó al mundo humano. Y eso provocó un virus que nos sorprendió a todos y cambió la vida de todos. Fíjese, un solo hecho. Si nosotros seguimos así, podemos tener muchos de estos problemas, porque las barreras del sistema se están debilitando. Entonces, si pasa una enfermedad animal al mundo humano y nos provoca semejante desastre en todo el mundo, pensemos lo que va a seguir. Este es el futuro. Entonces, de la pureza a la contaminación, del equilibrio al desequilibrio, de la diversidad a la homogeneidad. Otra variable que pocos prestan atención es la aceleración. Porque hace 200 o 300 años la vida era tranquila y lenta, lenta en todo sentido, ya sea para trasladarse, para las relaciones humanas, para todo. Pero ahora se aceleró muchísimo. Piensen en la pandemia, que es algo que es simple de entender porque todos la vivimos. Comenzó en China y en 6 meses transformó el mundo, en 6 meses. Y esa pandemia en 6 meses produjo que todos los estados quedaran paralizados, no sabían qué hacer. Y estamos en la era de la hipertecnología, con inteligencia artificial y con todos los desarrollos que sabemos, y la propuesta fue encerrarnos, lavarnos las manos, aislarse, que es lo que se hacía en el medioevo cuando había pestes. O sea, los estados quedan inermes, paralizados frente a la aceleración de los procesos, porque no hay tiempo de reaccionar y de entenderlos. Y pensemos también los humanos, nosotros. Yo siempre pongo los ejemplos que podamos entender, como el de mi abuela, que yo le dediqué un libro cuando falleció a los 84 años, y decía, en su infancia no había nada de lo que había cuando
falleció en la edad adulta. No había las heladeras, no había cocina, no había autos. No había el viaje a la luna, no había aviones, nada. El trasplante de corazón, la medicina, nada. Todo sucedió en los 84 años. Fíjense todas las reflexiones que se hicieron ahora con la reina de Inglaterra, ¿no? En su vida pasó de todo, cambió el mundo. Entonces la infancia de una persona no tiene nada que ver con la vida adulta. Y no nos vayamos tan lejos. De los que están acá, yo les pregunto, 30 o 40 años atrás, no había nada de lo que hoy están usando. Internet, YouTube, Spotify, Netflix, todo, el teléfono celular. Entonces, esta aceleración, ¿qué hacemos? Nos tenemos que adaptar muy rápidamente, pero no sabemos muy bien cuál es el impacto. Entonces, es una aceleración muy importante para la cual no estamos muy acostumbrados. Piensen ustedes que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior, porque esto está pasando, ¿no? Todos los chicos le enseñan a los adultos cómo se maneja el último celular o la última computadora o el último jueguito, y uno tiene que ir a decir, a ver, ¿cómo arreglo esto? Que no entiendo. Y los chicos vivirán lo mismo, porque cuando salga algo con inteligencia artificial, tendrán que ir aprendiendo. Es decir, conocimiento técnico nos pone muy mal. No la sabiduría, porque los problemas humanos siguen siendo los mismos. En la época de Shakespeare, en la época de Sófocles, todos los problemas humanos, de la envidia, las disputas de poder, todo eso sigue lo mismo. Entonces la sabiduría sí se transmite de los adultos a los niños. Esto no lo perdamos de vista, ¿no? Porque a veces nos mareamos, bueno, ahora todo es técnico. Pero no es así, La tecnología es un instrumento. Los problemas de la sabiduría humana sí se siguen transmitiendo. Entonces tenemos estas 4 tendencias que a su vez impactan en el sistema político. ¿Por qué? Quinta tendencia. El sistema político pasó de la democracia de proyectos a lo que denominamos vetocracia. ¿Por qué? Si ustedes comparan la política en el sentido de polis, de gobierno de la sociedad, no de partido político, hace 30 o 40 años toda la política estaba orientada hacia un proceso de transformación. Las teorías de desarrollo progresivo eran las que inspiraban la política y había 2 grandes líneas, derecha e izquierda, ¿no? La izquierda, un desarrollo progresivo hacia el socialismo o el comunismo, que era una etapa superior del capitalismo. Y la derecha, bueno, un capitalismo cada vez más evolucionado, que iba a su vez a volcar su riqueza hacia los que no la tenían. Pero todo el mundo creía en eso. Y las personas también, porque todos creían que sus hijos o los jóvenes iban a tener una vida mucho mejor que los padres. Ahora esto cambió totalmente, porque hoy la mayoría de los padres piensa que los hijos no van a tener una vida mejor que los padres, porque hay una sensación de crisis, de decadencia, de frustración. Y esto es fuerte, ¿no? Y los gobiernos no prometen progresos hoy, porque la política dejó de ser de procesos, es de ocupación de espacios. Si ustedes se fijan qué se discute hoy, bueno, yo quiero ser presidente. Y después de ser presidente, de tener el Ejecutivo, quiero tener el Legislativo. Después quiero tener el Judicial. Después quiero tener las asociaciones empresarias y las asociaciones gremiales y todo, ocupar todos los espacios que puedo. Y cuando lo logro, pierdo las elecciones y viene otro que hace exactamente lo mismo. Y entonces
es una disputa permanente de espacios, no de procesos que van a mejorar la vida de la gente. ¿Pero por qué se produce esto? Bueno, hay una desconexión entre el sistema institucional y la vida real. En todo el mundo, esto no es patrimonio de la Argentina, en todo el mundo. Fíjense que en todos los países hoy hay grandes crisis, porque la desconexión del sistema institucional es muy fuerte, porque este sistema institucional se pensó hace 200 o 300 años. No hubo innovaciones. Es decir, el sistema sigue siendo elecciones. Ahora, las elecciones, hace 200 años, eran lentas, uno tenía tiempo. Hoy vivimos de elecciones. Y entonces nadie gana una elección prometiendo costos. Tiene que prometer beneficios. Entonces los problemas reales no se solucionan. Por ejemplo, el ambiental, que trae costos. Se trasladan. Yo siempre digo, la agenda de la Argentina de hace 30 años es más o menos la misma que ahora. La inflación, la inseguridad, el tema ambiental. ¿Por qué? Porque no se pueden solucionar los problemas. Se trasladan, porque no hay un sitio donde tengamos una estructura de incentivos que no sea electoral. Entonces, una de las grandes transformaciones es sacar los grandes problemas de los sistemas institucionales que tienen incentivos electorales. Por eso no hay políticas de Estado. Entonces, nosotros proponemos siempre eso, agencias, todo ese tipo de instituciones. Pero lo cierto es que llamamos vetocracia porque en todos los estados se sabe lo que hay que hacer, pero no se puede hacer. Porque cualquier decisión es vetada. Vetada en el sentido no parlamentario, sino vetada en la realidad. O viene una medida cautelar, o viene una noticia que la frena, un medio de comunicación, u otro sector político, o una movilización. Vetocracia. Recién me decían, nosotros dictamos una medida de desalojo y no se puede ejecutar. Me cortan la calle, la ruta. Bueno, eso es vetocracia, la paralización del Estado. Y esto pasa. Si ustedes registren las últimas medidas en cualquier país, se paralizan. Entonces, fíjense que tenemos, este es un diagnóstico de las grandes tendencias, ¿no? La contaminación, la aceleración, la pérdida de diversidad u homogeneidad, la vetocracia, el desequilibrio. 5. Estas grandes macro tendencias también las vivimos en forma individual. No es que uno dice esto es teoría. Todos nosotros hemos empezado a entender que la civilización es muy frágil y que nuestro sistema es frágil. Y es muy sencillo entenderlo. Cada vez que hay una crisis natural, cambiamos todo nosotros, empezamos a temblar, porque si cortan la luz un mes en una ciudad, bueno, desaparece toda la civilización, porque nos quedamos sin el celular, sin la heladera, sin la comida, nos peleamos de noche, nos robamos, en un mes que corten la luz. O un frío extremo, como pasó en el sur de Estados Unidos, en Texas, que la sociedad llevó a un estado precivilizatorio. Es muy frágil y todos lo sentimos. Por eso hay un temor en la sensación humana hoy es de temor, incertidumbre, inseguridad. Bueno, este es el diagnóstico. Si seguimos así, ¿a dónde vamos? Al colapso. Por eso nosotros decimos, miren, está muy bien discutir, está bien la polarización si quieren pelearse todos los días. Ahora, entendamos que están peleándose arriba de un barco en el cual nos hundimos todos. Es como las disputas en el Titanic. Y uno ve con desesperación que hay muchas discusiones sobre textos del pasado,
sobre relatos del pasado, porque cada uno tiene un relato del pasado que quiere imponer, que está bien, pero si no nos ponemos de acuerdo en los temas centrales, bueno, no sirve para nada, porque la polarización es un discurso antiguo, que no se revela en beneficios a la sociedad. La política, en el sentido de polis, cuando fue inventada por los griegos, era un trabajo para beneficiar a quienes no están en la política. Pero hoy vemos que no es así. Estas disputas permanentes, y no hablo de los partidos políticos, hablo de todos nosotros, todos. Estamos siempre discutiendo nuestra posición en la sociedad por cuestiones personales, individuales, laborales, pero no vemos el panorama. Esto se está hundiendo. El barco se está hundiendo. Entonces ya no es discutir si vamos a la derecha o a la izquierda. El tema es discutir si vamos para arriba o para abajo. Y estamos yendo para abajo. Entonces esto hay que entenderlo. Por eso decimos, hay un enemigo. ¿Por qué esta idea de un enemigo? Porque cuando dos personas se pelean y viene un tercero, entonces se unen. Muchos países, cuando están muy divididos, le declaran la guerra a alguien. Nosotros podríamos declarar la guerra a Uruguay o a Chile y entonces los argentinos se unirían, o a Inglaterra. Ahí se unen. Pero no podemos declarar la guerra. Sí podemos decir, declaremos la guerra a esta ausencia de futuro, a la declinación, a la decadencia. Bueno, ¿qué es lo bueno? Veamos un poco más de optimismo. ¿Hacia dónde va el cambio? Es obvio que si nosotros seguimos con esta lógica de funcionamiento, no vamos a cambiar, hay que cambiar la dirección. Entonces, ya lo estamos viviendo esto. Entonces, en el área económica hay un gran cambio. La pandemia mostró claramente que el costo de seguir de esta manera es mucho más alto que el beneficio. Entonces empezaron a haber cambios en el mundo económico. Y esto es bueno que los empresarios lo entiendan. Por empezar, si no se adaptan, no van a poder vender al mundo. ¿Por qué? La Unión Europea tiene un pacto verde ya, que dice que no van a recibir productos que vengan de zonas deforestadas. Entonces nosotros vamos a estar muy bien acá deforestando, sembrando, pero después no vamos a tener a quién vendérselos. Estados Unidos, en la conferencia de Ottawa, que se hizo hace poco tiempo, armó un proyecto que se llama de primeros compradores, que es una idea interesante. Todos los que compran van a exigir el cumplimiento de pautas ambientales. Entonces, Maersk, que es la empresa de container más grande del mundo, comenzó a aplicarlos. Entonces nosotros podemos hacer cosas muy interesantes acá, pero si no son ambientalmente sustentables, no las cargamos en el container. El mundo se está cerrando. El sistema financiero global ya requiere el cumplimiento de cláusulas ambientales para los préstamos, los grandes financiadores. Entonces, entendamos esto. Lo primero es, si nosotros seguimos así, no vamos a poder venderlo. Segundo concepto, la economía está girando muy rápidamente porque más allá de que este conflicto de Ucrania, que es muy grave, produjo un atraso, lo cierto es que la tendencia es inevitable, irreversible, en el cambio de las energías. Entonces, todas las energías están cambiando por múltiples razones y las que no están cambiando son energías que cada vez van a ser más sofisticadas, porque lo que se trabaja es la eficiencia en el uso de las energías tradicionales y en las energías renovables. Entonces, nosotros tenemos grandes oportunidades en nuestro país en este campo, porque tenemos tecnologías clásicas donde tenemos buen desarrollo, por ejemplo, energía nuclear para fines pacíficos. Podemos exportar eso. Tenemos
grandes espacios para las energías renovables, como los vientos de la Patagonia o los soles en la cordillera, que son energías importantes, eólica o solar. Tenemos un potencial tremendo. Ahora, si cambia la energía, también va a cambiar el resto, porque vamos a ver que va a haber autos con energías distintas. Me gusta a mí el ejemplo de las carreras. Cuando hay una carrera de Fórmula 1, o las 500 millas que se hacían en Rafaela cuando yo era chico, cuando hay un accidente se paraliza y entra el pace car, que pone el ritmo. Entonces el que va muy adelante empieza a disminuir la velocidad y el que va atrás se acerca. En la competencia mundial pasó esto, porque Ford largó, iba muy rápido y con el auto que crearon, nosotros nunca vamos a hacer el mejor auto que hace Estados Unidos o Europa. Nunca. Podemos imitarlos. Pero hubo un accidente, que es esto, ¿no? Y ahora no está inventado el mejor auto con energías renovables. Entonces estamos más cerca. Podemos nosotros, ya acá se están haciendo autos eléctricos. Esto es interesante, ¿no? Es un nuevo camino. Y aviones con energías renovables. Y habrá alimentos. Hay una revolución en el mundo de los alimentos. Y nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria en nuestro país. Y hay una revolución en el mundo del turismo. A mí me encanta esta zona porque yo hace muchos años que vengo y siempre hablamos de que acá se hizo una apuesta muy fuerte con el tema de la deforestación en relación a los vecinos. Claro, uno ve, al principio se deforesta, hay grandes hoteles, grandes cosas, pero con el tiempo eso pierde atractivo. Lo que la gente va a terminar buscando es esto que está acá, que es la naturaleza, que no fue deforestada. Es decir, esto está pasando, estamos en el gran cambio. Hace 50 años era mejor aquello, pero hoy no, en ningún lugar del mundo. Hoy la naturaleza tiene valor, entonces son apuestas a mediano y largo plazo, pero son apuestas importantes, son apuestas importantes. Entonces tenemos toda una nueva economía acá que desmiente que el desarrollo está divorciado de la cuestión ambiental. Entonces, la economía está cambiando, la sociedad está cambiando también, el sistema social. Nosotros vemos que cada vez hay más gente en el mundo entero que quiere cambiar su estilo de vida. Y esto está pasando. Piensen ustedes todas estas corrientes que hay de todo tipo, ¿no? Personas que piensan que hay que cambiar el estilo de vida, la sociabilidad, la solidaridad, hasta el renacimiento de filosofías de hace 1000 años, ¿no? como el budismo en todo el mundo. Es tan extraño que en Estados Unidos, en Argentina, empiecen a hablar de budismo, o para no hablar de budismo, todos empiezan a utilizar otros términos. Mindfulness. Pero es algo que se hacía hace 2500 años. 2500 años. Entonces, la gente está buscando otro estilo en la sociedad también, ¿no? Y el sistema político también, está cambiando aceleradamente. Por eso vemos que hoy hay una enorme crisis de la gobernabilidad en todo el mundo, en todo el mundo. Y vemos una reacción de la sociedad. Esto se ve en todos lados. Yo repito mucho los ejemplos, pues me parece que esto tiene que quedar en la cabeza de todos. Cuando ven las películas de Corea, por ejemplo, esta de Parasite o Juegos del Calamar. Corea es una isla que fue un ejemplo en el mundo, porque tiene empresas multinacionales de un desarrollo impresionante. Está en todo el mundo. Pensemos el celular, el Samsung. Ahora, esa riqueza
Cuando uno ve estas películas, ¿qué muestran estas películas? Juegos de calamar. Gente que por dinero arriesga su vida porque no tiene futuro. Cuidado. El Guasón en Estados Unidos muestra una sociedad con personas excluidas que explota. Entonces estamos en un sistema político que está explotando en todo el mundo. Y que lo que hace la gente es votar al peor, al que más antipolítica hace, para poder mostrar su enojo. Y eso es la tragedia. Entonces, si no hay un cambio en la dirección de la gobernabilidad, también vamos a tener... Y ese cambio se está dando, ¿no? Se está dando. Porque vemos que se está dando no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, como son los cambios. Entonces, muchos me dicen, bueno, nosotros, ¿qué proponemos? Proponemos un movimiento, no un libro. El libro es un instrumento, pero sí proponemos que se genere un movimiento, porque los cambios son así. Recién escuchábamos una defensa de la cuestión de género. Cuando ustedes piensan cómo nació eso, no fue la decisión de ningún presidente, Fueron luchas de personas, que empezó 1, 2, 3, 10, 50, y eso en un momento produjo un cambio. Turning point, lo llaman, punto de quiebre, ¿no? Pensemos en movimientos en la Argentina. ¿Cuándo cambió la Argentina? Bueno, la democracia, en los 80s, surgió de abajo. Los argentinos nos unimos por la democracia. Derechos humanos después, un movimiento que surgió de abajo. La cuestión de género, ¿quién lo cuestiona? Es muy difícil cuestionarlo, surgió de abajo. Bueno, también esto, Esto es un movimiento que nace desde cada uno de ustedes diciendo, bueno, basta con este camino, queremos otro. Eso es simple lo que proponemos. No es que hay que decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Y sobre todo, yo creo firmemente en que la sociedad tiene que actuar por esta desconexión que hay entre los sistemas institucionales y los problemas. Hay algunos ejemplos que son dramáticos, porque cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, que es un tema que ahora volvió con mucha fuerza porque nadie se explica por qué hay movimientos neonazis en el mundo, la idea es Alemania, que era una sociedad muy importante, muy formada, muy cultural, dio origen al nazismo. Y nadie lo frenó. Y en Inglaterra sí lo frenaron. Entonces, la diferencia está en que las personas comunes reaccionaron. Dentro de 10, 20, 30 años se preguntarán, como nosotros nos preguntamos respecto de la historia, ¿por qué los que más tenían que perder son los que menos hicieron? ¿Por qué las personas comunes, como dice Borges, ¿no? Ese poema de los conjurados, personas que tomaron la extraña decisión de ser razonables? Bueno, es esto. Tratemos de ser razonables y digamos, bueno, acá hay cosas que no funcionan más, que hay que cambiarlas. Y quiero terminar con esto. Uno viene a esta provincia y dice, voy a Misiones, pero pocas veces se pone a pensar, yo creo que ustedes que viven aquí tampoco lo piensan mucho, el significado de Misiones. Es una misión. ¿Qué es una misión? Es encomendarle a alguien algo. Y eso eran las misiones jesuíticas, ¿no? Les encomendaban una misión. Bueno, ¿cuál es la lectura de hoy? La misión es esto, es cuidar lo que tienen y exportarlo al resto del país. En eso estamos, por eso venimos aquí a acompañarlos. Así que mucha fuerza, mucha misión y hagamos este movimiento juntos. Muchas gracias.